Hola, ¿cómo están? En esta segunda parte del seminario de regulación del equilibrio ácido-base, vamos a ver el papel del pulmón y del riñón. Bueno, vamos a hablar de los mecanismos implicados en estado ácido-base, recordando que en la primera parte del seminario hablamos de los amortiguadores de los líquidos corporales y remarcábamos que actúan de una manera inmediata para controlar el pH. Ahora vamos a hablar del pulmón en tanto que amortiguador, ya que tiene como función la eliminación de dióxido de carbono. No es la única función. Por otro lado, en la inspiración captura oxígeno, pero vamos a hablar sobre el dióxido de carbono y sobre esta regulación que es del orden de minutos. Finalmente, vamos a hablar sobre el control renal del bicarbonato y de la excreción de ácidos que tiene una acción más tardía, es de algunas horas hasta de un día. El papel amortiguador del pulmón está asociado con la eliminación de dióxido de carbono. Dióxido de carbono que se forma en el metabolismo celular y que es transportado por el glóbulo rojo. Ya habíamos dicho en la primera parte del seminario la forma en que lo transporta y el rol importante que cumple la anhidrasa carbónica. Es así que cuando deja el oxígeno en los tejidos, la hemoglobina tiene mucha afinidad por los iones hidrógeno, los capta y al mismo tiempo se elimina el bicarbonato al plasma. Cuando llega al pulmón, la anhidrasa carbónica hace el efecto siguiente, forma el dióxido de carbono que difunde al pulmón para ser expirado, al mismo tiempo que inspira el oxígeno. Este proceso de intercambio gaseoso entre el pulmón y cada una de las células de nuestro organismo permite no solamente transportar el ácido carbónico, sino evitar que el pH cambie mientras se está transportando. Ese transporte, en su mayoría, es por la salida de bicarbonato al plasma y la unión de la hemoglobina a los iones hidrógeno. Sin embargo, hay otra forma de transportarlo, alrededor del 20%, unida a la hemoglobina llamándose carboxihemoglobina. Y de un 5 a un 10% se transporta como dióxido de carbono libre en plasma, que es el que produce la presión parcial de dióxido de carbono, que dijimos también en el seminario 1 que esta presión parcial en condiciones normales en sangre arterial es de 40 milímetros de mercurio. ¿Cómo actúa el pulmón para su regulación respiratoria? Ya hemos dicho que lo que hace es eliminar el dióxido de carbono de los tejidos, que tienden a disminuir el pH. Para eso se acumula dióxido de carbono en el pulmón para su expiración. Pero a nivel del sistema nervioso central, en particular en el bulbo raquídeo, se encuentra el núcleo cardiorrespiratorio, que lo que es sensible al aumento de iones hidrógeno y un poco menos, aunque de manera importante, también sensible al aumento de dióxido de carbono. La actividad de esas neuronas va a aumentar la frecuencia respiratoria y con ello la ventilación pulmonar con una eliminación de dióxido de carbono. El efecto del pH sanguíneo sobre la ventilación alveolar la podemos apreciar en este gráfico. Fíjense que acá está graficado ventilación alveolar en función del pH de la sangre arterial. El valor normal es 7,4. Si ese valor disminuye, la ventilación alveolar aumenta de una manera significativa. Esta curva es una curva exponencial. Es decir, si el pH disminuye, hay un aumento de iones hidrógeno. Entonces eso tiene como consecuencia un aumento de ventilación alveolar para amortiguar ese efecto. La consecuencia es una disminución de presión parcial del dióxido de carbono en sangre arterial y eso va a llevar a una vuelta de pH a sus valores normales. Si ustedes se fijan acá, en el caso en que el pH aumente de 7,4 a 7,5 o 7,6, la ventilación alveolar no cambia significativamente. Esto se debe a que el pulmón no solamente tiene como función eliminar el dióxido de carbono,
sino también captar oxígeno para el metabolismo celular. Entonces podemos decir que acá en esta zona no tiene la capacidad amortiguadora que tiene cuando desciende el pH. Es un buen amortiguador de acidosis, de cambio de pH hacia el lado de disminución, o sea, de aumento de iones hidrógeno. Esta capacidad buffer que tiene el pulmón es 1 a 2 veces mayor que los sistemas químicos que vimos en la parte 1 de este seminario. En la diapositiva anterior hablamos sobre el efecto del pH respecto a la ventilación. En esta vamos a ver el efecto de la ventilación con respecto al pH. Aquí en este gráfico vemos sobre la ordenada cambio del pH del líquido extracelular. Cambios, por lo tanto es delta. En el valor 0 tenemos el pH 7,4, el valor normal. Vamos a graficar esos cambios de pH en función del índice de ventilación alveolar, siendo 1 el índice normal. Fíjense en ustedes que cuando aumenta la ventilación alveolar, por ejemplo a 2, este delta es de 0,2, o sea que el pH cambia de 7,4 a 7,6. Es un valor de pH alto que incluso lo podemos ver en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Cuando se aumenta la ventilación, la presión de dióxido de carbono disminuye porque el efecto de la ventilación hace expirar mayor cantidad de dióxido de carbono, o sea que la presión parcial del dióxido de carbono, la presión parcial en la sangre arterial disminuye y en consecuencia, como ustedes han visto, aumenta el pH. Aumento de la ventilación, aumenta el pH. Lo inverso también es cierto. Cuando disminuye la ventilación, va a caer el pH porque va a aumentar la presión parcial del CO2 y este aumento de la presión parcial va a hacer caer el pH. A continuación vamos a hablar del control renal del estado ácido-base en los siguientes aspectos: en la reabsorción de los iones bicarbonatos filtrados, en la secreción de iones hidrógeno y en la producción de nuevos iones bicarbonatos. ¿Cómo se reabsorbe el bicarbonato en la nefrona? Bueno, aquí tenemos una nefrona, este es el glomérulo, los túbulos, el túbulo proximal, el asa descendente de Henle, ascendente, el asa gruesa ascendente de Henle, el túbulo distal y el colector. Lo primero que debemos decir es cuál es su carga filtrada. ¿Cómo se calcula? Como la concentración plasmática de bicarbonato, 24 miliequivalentes por litro, multiplicada por el volumen de filtrado glomerular, en este caso expresado por día, 180 litros por día. Fíjense que la carga filtrada diaria es de 4.320 miliequivalentes por día. Ese valor, el 85%, se reabsorbe en el túbulo proximal, un 10% en el asa gruesa de Henle y en el túbulo distal, y el resto en el túbulo colector. De manera que se puede encontrar en orina un miliequivalente por día, que se calcula la carga excretada como la concentración urinaria de bicarbonato por el flujo urinario, o sea, el volumen por día de orina. Esa carga excretada es mucho menor del 1% de la carga filtrada. ¿Cuál es el mecanismo de reabsorción tubular de bicarbonato? Está directamente asociado al intercambio sodio-protón. Este transportador presente en la membrana apical permite la entrada de sodio gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa que deja el interior de la célula con baja concentración de sodio y además es eléctricamente favorable para el ingreso de sodio. Pero al mismo tiempo es posible que salgan los iones hidrógeno porque dentro de la célula, gracias a la presencia de la anhidrasa carbónica, hay un proceso muy rápido de formación de ácido carbónico y disociación en iones hidrógeno y bicarbonato. La salida de iones hidrógenos a la luz tubular lo que hace es neutralizar el bicarbonato que viene del filtrado glomerular,
forma ácido carbónico, que también aquí la presencia de anhidrasa carbónica en el orden de una fracción de segundo lo convierte en dióxido de carbono. La anhidrasa carbónica está presente en las microvellosidades de las células tubulares. El dióxido de carbono producido en la luz rápidamente difunde hacia el interior, ya que es un gas y la difusión es muy rápida. Por lo tanto, él va a contribuir a la producción de iones hidrógeno. ¿Qué pasa con el bicarbonato? El bicarbonato va a salir en el lado vasolateral aprovechando el intercambio con cloruro o con sodio. Es así como en el intersticio va a difundir libremente a la circulación sistémica. Podemos decir entonces que el bicarbonato es reabsorbido, ya que la neutralización de bicarbonato en la luz produce la reabsorción tubular, que es no solamente en el túbulo proximal, sino también en la rama gruesa ascendente de Henle y en el túbulo distal. ¿Cómo se produce la reabsorción y secreción de bicarbonato en las células intercalares del túbulo colector? Existen unas células llamadas secretoras de protón. ¿Por qué? Porque van a utilizar estos iones hidrógeno y van a, por la presencia de ATPasa, van a intercambiar con potasio la salida de protón o gasto de ATP, o bien simplemente unas bombas que solamente secretan protones, iones hidrógeno. Esos iones hidrógeno van a neutralizar el bicarbonato, que en esa zona hay una concentración muy baja, pero de todas maneras van a utilizarlo para neutralizar ese bicarbonato, aunque el proceso de formación de dióxido de carbono está enlentecido, ya que en la luz tubular no hay anhidrasa carbónica. Pero sin embargo, si llega una concentración baja de bicarbonato, ese bicarbonato va a poder reabsorberse intercambiándose con cloruro y recuperarlo en la circulación sistémica. Lo que es interesante es que en las células intercalares se encuentran otras células que son células secretoras de bicarbonato. De nuevo, aquí hay una fuente de iones hidrógeno y bicarbonato, pero el bicarbonato hacia la luz, porque existe el transportador que contratransporta bicarbonato por cloruro presente en la luz tubular, que va a permitir la secreción de bicarbonato cuando el estado ácido-base así lo requiera. Por supuesto que para poder eliminar iones hidrógeno y no se acumulen dentro de las células tubulares, la ATPasa está situada en el lado vasolateral. La secreción activa de iones hidrógenos en túbulo colector va precisamente en las células intercalares, que se caracterizan por la presencia de estas bombas, de estas ATPasa con gastos de ATP, que son capaces de secretar iones hidrógenos, ya sea en intercambio con potasio o simplemente de secretar iones hidrógenos, y que lo pueden hacer por la presencia de la anhidrasa carbónica intracelular, que forma ácido carbónico y es fuente de disociación en iones hidrógenos y bicarbonato con alta eficiencia y a una velocidad de fracción de segundos, hace que, si existen unos amortiguadores, en este caso distintos del bicarbonato, que puedan captar con alta capacidad buffer esos iones hidrógenos, como por ejemplo el fosfato y el amoníaco, secretan una cantidad importante de iones hidrógenos sin bajar mucho el pH. Eso posibilita una formación de bicarbonato también importante, que va a salir en intercambio con cloruro y va a entrar a la sangre, a la circulación sanguínea. ¿Cuánto es la cantidad de ese bicarbonato, que lo llamamos nuevo bicarbonato generado a partir de la secreción activa de iones hidrógenos? Decimos que es lo suficiente para neutralizar los ácidos fijos, que el bicarbonato se gastó esa base para neutralizar los ácidos fijos que ingresaron por la dieta, que dijimos en el primer seminario que es alrededor de 100 milequivalentes por día, de manera tal de que en este sistema de generación de nuevo bicarbonato se genera tanto bicarbonato para neutralizar los ácidos fijos. Entonces los amortiguadores del pH urinario son
el ácido fosfato monoácido que toma un protón, se convierte en fosfato diácido, y el amoníaco que toma un protón y se convierte en amonio. El amortiguamiento del pH dado por fosfato se llama acidez titulable. ¿Por qué se llama acidez titulable? Porque se mide titulando la orina con una base fuerte como el hidróxido de sodio. Esa orina tiene un pH menor que 7,4, así que la cantidad de hidróxido de sodio que se gasta hasta alcanzar el pH 7,4, o sea, la cantidad de oxidrilos que se gasta, sería igual a la cantidad de protones que se utilizaron para bajar ese pH de 7,4 hacia el valor de pH urinario. Esa cantidad de protones corresponde al amortiguamiento del fosfato. ¿Y por qué no del amonio? Porque el amonio es una base y como tal el hidróxido de sodio es otra base y como ustedes habrán aprendido no se puede titular una base con otra base. Vamos a hablar sobre este amortiguador amoníaco-amonio. Habíamos dicho que en el túbulo colector el amoníaco capta el iones hidrógenos que salen a la luz tubular y lo convierte en amonio. ¿De dónde proviene ese amonio? Proviene del túbulo proximal. Acuérdense que en el túbulo proximal tenemos el intercambiador sodio-protón. Bueno, la glutamina, como producto final de su metabolismo, produce amonio. Y el amonio sale aprovechando este intercambiador sodio-protón. Sale intercambiándose con sodio. También el amonio está en combinación con el amoníaco, que es un gas y que difunde libremente y va a llegar al túbulo colector. En cambio, el amonio le va a costar más llegar porque queda retenido en la luz de los túbulos y puede pasar al intersticio gracias a las bombas sodio-potasio-cloro que se encuentran en el asa gruesa ascendente de Henle, de manera tal de que se conforman las especies amoníaco-amonio que pueden servir como capacidad buffer para captar la secreción de iones hidrógeno. Entonces, en la regulación renal del estado ácido-base, vimos el manejo a través de la nefrona del bicarbonato y la excreción neta de ácidos. Esta excreción neta de ácido entonces va a ser igual a la carga excretada de amonio más la acidez titulable menos la carga excretada de bicarbonato. ¿A qué es igual la carga excretada de amonio? A la concentración de amonio en orina multiplicado por el flujo urinario. La acidez titulable será la concentración en orina del fosfato multiplicado por el flujo urinario, y esta es la carga excretada de fosfato. Y si hubiera bicarbonato en orina, tendremos que restárselo porque es una base. Entonces es la concentración de bicarbonato de la orina multiplicado por el flujo urinario. 1/3 de la excreción neta de ácidos refleja la acidez titulable y los 2/3 restantes refleja la carga excretada de amonio. Bueno, hemos terminado con estos dos seminarios de describir, de explicar la regulación renal del estado ácido-base en condiciones normales. En una tercera parte de este seminario, la doctora Rivarola les explicará los desbalances que se producen en el estado ácido-base y las compensaciones ante estos desbalances para mantener el pH en los valores normales. Muchas gracias.